A ver, hoy por la tarde nos sorprendíamos con un tuit de Marco Ferrer, que es el intendente de Río Tercero, donde anunciaba, la municipalidad anunciaba que no se Ujú. adhería al duelo nacional por 3 días. Estamos con Ferrer en línea. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por este contacto. ¿Por qué? Uno imagina por qué, ¿no? Pero se lo pedimos que nos explique usted por qué la municipalidad de Río Tercero no se adhiere al duelo nacional decretado por el gobierno. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. noches. La no adhesión, en primera instancia, obedece a un decreto previo que nosotros habíamos declarado persona no grata al señor Carlos Menem en la ciudad de Río Tercero. Y todo esto tiene un anclaje, obviamente, con lo que ocurrió en las explosiones de fábrica militar del año 95, ¿no? Un hecho muy trágico para nosotros, un atentado. Se comprobó esto en la justicia, que fue un atentado y que uno de los motivos que fundamentó ese atentado fue el ocultamiento de pruebas por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia que se produjeron durante el gobierno del expresidente Menem, dentro de los cuales en esa causa también quedó imputado y hubo un montón de personas vinculadas a su entorno más cercano, incluso familiares. Por lo tanto, se infiere naturalmente que él tenía pleno conocimiento de todo ese tipo de operaciones que se estaban haciendo. De hecho, estaba a punto de ser juzgado porque Ujú. había sido elevado a juicio en la causa de las explosiones. Faltaban algunos días para que eso ocurriera. Lamentablemente, 25 años después de los hechos, ¿no? Que es un tiempo descomunal para una causa judicial. Intendente, ¿qué sensación le queda sabiendo que ese 24 de febrero que estaba previsto que se siente en el banquillo de los acusados no va a tener al único imputado? Ya a esta altura para nosotros eh, nos generaba un poco de incredulidad el hecho de que fuera a sentarse, ¿no? Porque ha pasado tanto tiempo que uno empieza a creer que, o empieza a ver cristalizarse la impunidad. De hecho, la otra causa estaba en la Corte Suprema hace muchísimos años, está en la Corte, y nunca se resolvió. O sea que tampoco esperábamos un resultado judicial en breve, sino que esto se Ujú. dilata, tiene muchas chicanas de todo tipo. La verdad que la esperanza de justicia de los riotercerenses hace tiempo que la habíamos perdido, pero al menos nos queda la cuestión de no honrar a esta persona, por más que haya sido jefe de Estado, eh, porque, bueno, entendemos que fue un autor responsable, fue partícipe necesario de este hecho, y visibilizar la ciudad de Río Tercero como un atentado, como es lo que fue, como fue la AMIA, como fue la Embajada de Israel. Nosotros sufrimos el terrorismo de Estado, ¿no? Porque fue el propio Estado el que nos A ver, voló por el... intendente, ¿por qué no nos explica un poco qué es lo que estiman ustedes o pruebas tienen para llevar adelante la acusación de que fue un atentado? ¿Cómo fue el desarrollo de la recolección de pruebas que ustedes tienen al respecto? Que fue un atentado se probó judicialmente, no es que Ujú. yo lo diga, fue un atentado, está confirmado que fue así, fue un hecho intencional y hay condenados por eso. Lo que siempre se buscó y que es lo que iba a ocurrir en este juicio, donde la acusación recaía sobre el presidente, era ubicar al autor intelectual de los hechos. Que fue un hecho intencional, no queda ninguna duda, Ujú. y hay condenados al respecto, se probó judicialmente. A lo que me refiero Por es, eso ¿qué recolección de pruebas tienen ustedes para relacionarlo con el expresidente Menem? hay infinidad de pruebas en las dos causas, ¿no? En la causa de la venta de armas quedó absolutamente claro que él había sido partícipe, de hecho esa causa él lo tuvo preso y después por una formalidad judicial quedó en libertad, más allá de que la causa continuó y está en la Corte Suprema, que bueno, nunca se resolvió, pasaron también veintitantos años y tampoco se resolvió. Y en el caso de las explosiones es una causa que va atada a la otra porque la voladura de la fábrica tuvo que ver con el ocultamiento del material bélico que se había vendido de manera ilegal a Croacia y Ecuador. Entonces el móvil de la explosión del atentado a Río Tercero era el otro juicio, ¿no? En el que también él Claro. estaba vinculado. Pero además de eso, curiosamente, él en el mismo día de la explosión se acerca a la ciudad de Río Tercero como autoridad máxima del país y lo primero que le transmite a los periodistas que se encontraban presentes fue que tenían la obligación de transmitir que había sido un accidente lo que había ocurrido
cuando en realidad habían pasado pocos minutos de la explosión, la primera explosión que hubo en la ciudad de Río Tercero, ¿no? Así que nosotros los riotercerenses no tenemos ninguna duda al respecto, además de que el legado de su gobierno es un legado nefasto, ¿no? Por donde se lo analice también. Intendente, gracias por estos minutos con Televisión Pública Noticias y por supuesto por explicar una decisión que se conoció por la tarde, pero que tenía el antecedente de haberlo declarado persona no grata al expresidente. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Allí pasaba el intendente de Río Tercero. Lo que decíamos que lo explicaba tiene que ver con que hay 3 días decretados de duelo nacional y Río Tercero no adhiere a esa decisión del gobierno nacional de los días de duelo. Tiene que ver con esto que explicaba. Ya lo habían declarado persona no grata por este hecho que va a quedar impune de alguna manera.